Recomendaciones de manejo de la depresión en atención primaria. Recomendaciones de cribado. El cribado de la depresión en atención primaria debe efectuarse en los grupos de alto riesgo, especialmente en los pacientes con antecedentes de depresión, enfermedades físicas crónicas, dolorosas o invalidantes, u otros problemas de salud mental como la de demencia. El cribado de la depresión debe incluir el uso de al menos 2 preguntas acerca del estado de ánimo y el interés, como durante las 2 últimas semanas a menudo se ha sentido decaído, deprimido o desesperado, o ha sentido con poco interés o placer el hacer las cosas. Además, el uso de los cuestionarios de cribado en atención primaria debe efectuarse en los grupos de alto riesgo debido a su bajo valor predictivo positivo. Los estudios no muestran mejores resultados cuando se hace cribado de depresión a la población médica sintomática. Recomendaciones de entrevista. La entrevista clínica es el método más efectivo para detectar la depresión. El médico que sospecha un trastorno depresivo debe realizar una anamnesis de los síntomas y el curso longitudinal de la enfermedad. La entrevista clínica se debe caracterizar por la empatía, aceptación mutua en libertad y el ambiente tranquilo y relajado. Además, al hablar con el paciente y cuidadores, los profesionales de la salud deben usar un lenguaje claro, ordinario, sin jergas. Si se usan términos técnicos, estos deben explicarse al paciente. Cuando sea posible, debe proporcionarle material escrito en el idioma del paciente y se debe buscar intérpretes independientes para las personas cuyo idioma habitual no sea español. Todos los profesionales de la salud implicados en el diagnóstico y manejo de la depresión deben tener un nivel demostrable de alta habilidad de entrevista, para que el abordaje estructurado pueda llevarse al diagnóstico y al manejo posterior de la depresión. Los médicos de atención primaria deben asegurar que mantienen su competencia en la valoración y manejo de riesgos. Recomendaciones de diagnóstico. 1. El médico debe tener presente potenciales causas físicas de depresión y la posibilidad de ser causadas por medicamentos, ya sea el cribado si es apropiado. 2. Al evaluar a una persona con depresión, considerar características psicológicas, sociales, culturales y físicas del paciente y la calidad de sus relaciones interpersonales. 3. En los ancianos con depresión se debe evaluar su estado físico, condiciones de vida y aislamiento social. Se recomienda la intervención de más de un organismo cuando sea necesario. 4. Antes de decidir el tratamiento del paciente deprimido, el médico debe tener en cuenta los antecedentes familiares y personales de depresión. 5. El médico siempre debe preguntar directamente a los pacientes con depresión por las ideas e intentos de suicidio. Esto es muy importante. 6. Aconsejar al paciente y cuidadores que estén vigilantes a los cambios del estado de ánimo, en especial en periodos de alto riesgo, como el iniciar o cambiar un medicamento y si aumenta el estrés en la persona. 7. Evaluar si los pacientes con ideas de suicidio tienen apoyo social adecuado y conocen los recursos de ayuda, aconsejándoles que busquen ayuda adecuada si la situación se deteriora. 8. El diagnóstico descriptivo de la depresión se basa en los signos, síntomas y antecedentes personales del paciente. El médico debe identificar el tiempo suficiente a entrevistar al paciente atentamente. 9. Se debe hacer una exploración física dirigida para excluir patologías médicas o quirúrgicas. 10. Indicar pruebas complementarias si hay una necesidad de descartar procesos médicos que pueden causar síntomas similares. No se ha establecido el beneficio de someter al paciente a exploraciones complementarias. Y finalmente, 11. Llevar a cabo un número limitado de pruebas complementarias básicas. Detectar las potenciales causas médicas de la depresión, a menos que existan factores de riesgo específicos. Para el diagnóstico referencial, paso 1. Diferenciación entre el trastorno depresivo para el estado de ánimo deprimido o tristeza. Identificación de las causas potenciales del cuadro que presenta. Identificación de los tipos de presentaciones del paciente con síntomas depresivos. Identificar de qué presentan los trastornos bipolares que den inicio a los episodios de depresión. Realizar una reevaluación clínica continua. Tratamiento en atención primaria. Realizar una evaluación concienzuda del paciente. Evaluación y análisis para la sección del mejor tipo de tratamiento. Reevaluación de diferentes evaluaciones como evaluación diagnóstica, de seguridad del paciente y de quienes lo rodean.
Tratamiento de la fase aguda de trastorno depresivo mayor. Atención psiquiátrica y aplicación de la modalidad del tratamiento inicial indicado. Administración de medicamentos antidepresivos si el paciente lo refiere. Administración de medicamentos de trastorno depresivo mayor grave a menos que se derive a atención especializada. Intervención psicoterapéutica en presencia de factores estresantes psicosociales significativos. Administración de medicamentos antidepresivos para el tratamiento inicial. Derivación o atención especializada para la posible aplicación de TEC a los pacientes con trastorno depresivo mayor. Selección de la medicación antidepresiva a base de los efectos secundarios previstos, en la seguridad y la tolerancia. Integración de farmacoterapia en la atención psiquiátrica u otro tratamiento. Seguimiento de las indicaciones establecidas en las dosis estándar sugerida. Monitorización precisa para evaluar la respuesta de la farmacoterapia. Sin una mejoría tras las 6 a 8 semanas, se deriva a la realización con una nueva evaluación. Consideración de la aplicación de la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal por su gran tasa de efectividad. Tratamiento en la fase de continuación del trastorno. Dosis en la fase aguda, dosis en la siguiente fase y psicoterapia efectiva específica. Tratamiento en la fase de mantenimiento del trastorno. Posibilidad de tratamiento de mantenimiento, riesgo de recidivia, gravedad de episodio y efecto secundario y probabilidad de recaída, frecuencia y gravedad de episodio. Servicios especializados en caso de pacientes con trastorno depresivo mayor, con síntomas o con deterioro funcional muy grave, en casos de asistencia de valoración de ingreso psiquiátrico o de TSC, terapia electroconvulsiva, en caso de existencia de dificultades en el diagnóstico o en el diagnóstico diferencial y en casos de depresión en niños, adolescentes y embarazadas, así como cuando el paciente lo pida. Síntesis de recomendaciones de tratamiento de depresión en atención primaria, cuyos componentes específicos son la evaluación diagnóstica, la evaluación de la seguridad del paciente, la determinación del tratamiento, el establecimiento y el mantenimiento de una alianza terapéutica y la monitorización de la seguridad y el estado psicopatológico, con el objetivo de fomentar el tratamiento y trabajar con afrontar los primeros signos de recaída, y cuya selección inicial de medicación antidepresiva se basa en los efectos secundarios previstos, en las preferencias del paciente y la calidad y la cantidad de los datos clínicos. De recomendaciones de tratamiento de depresión en la atención primaria. Las terapias en sí tienen documentado una mayor eficacia sobre el tratamiento específico del trastorno depresivo y pueden ser la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Y en la prolongación o finalización del tratamiento de mantenimiento pueden existir riesgos de recidivia, gravedad de episodios, ideas suicidas, características psicópatas y deterioro funcional grave y efectos secundarios y preferencias del paciente.